con fracciones. Nos dice en este caso hallar la sumatoria de los n primeros términos. Igual, tenemos que conocer cuánto es el valor de n para saber cuántos términos vamos a sumar de esta serie que, como saben, va hasta el infinito. Entonces, por ejemplo, si les dice n igual a 3, tendrían que sumar los 3 primeros términos, que en este caso serían 1/2 más 3/4 más 5/6, lo cual da 25 sobre 2. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Para eso tendríamos que haber recordado cómo realizábamos la obtención de estos números impares para el numerador y estos números pares para el denominador. Nos concentramos entonces individualmente para cada uno. Antes podemos notar ya que necesitamos de lectura el valor de n, que va a ser una variable, y z va a ser la que va a acumular esa sumatoria total. Si esta es la serie y si lo hacemos en función de i, entonces va a ser como ustedes mencionaban que necesitamos 2 por i menos 1 para el numerador y 2 por i para el denominador. Y eso va a tener que estar dentro de un ciclo que va a ir repitiéndose desde el valor inicial de i igual a 1 hasta que sea menor o igual a n. Entonces va a depender de estas dos variables, de i y de n. El valor inicial de i, recuerden que es igual a 1. ¿Y cómo incrementa el valor de i? Con el contador i igual a i más 1. Aquí está, para el número impar vamos a obtenerlo de esta manera, 2 por i menos 1. Para el número par va a ser 2 por i. Entonces, ¿cómo va a quedar la serie al final? Va a quedar z es igual a 0, pero luego z va a ser igual a z anterior más 2 por i menos 1, que es el numerador, sobre 2 por i, que es el denominador. Entonces, de esa manera se obtiene, ¿sí? 2 por i menos 1 sobre 2 por i. Esto es entonces lo único que va a cambiar el diagrama de flujo con respecto a lo que habíamos visto anteriormente. Ahora la ecuación está en función de dos operaciones, un numerador y un denominador, y ambos dependen de i. Solamente eso está cambiando, como pueden ver, respecto a los anteriores ejemplos. Si lo llevamos al diagrama de flujo, entonces para n igual a 3, ¿cómo tendríamos que realizarlo? Vamos a anotar que se tiene que leer primero n. Vamos a leer primero acá la variable n. Luego nos fijamos qué valores iniciales teníamos. Teníamos de valor de z y de i. Entonces, una vez que habíamos leído esos valores iniciales, tendríamos que haber empezado la secuencia de flujo. Luego, luego tendríamos que ver, acá cómo va a incrementar el valor de i. Entonces va a ser z es igual a z más 2 por i menos 1, que es el numerador, sobre el denominador, que es un número par. Incrementa i, y esto hasta que se cumpla la condición, vamos a terminar con z igual a lo que se tenga de esa sumatoria. Entonces, esto es lo que se quiere obtener, 25 sobre 12. ¿Cómo lo va a realizar el programa? Vamos a leer todos los valores. En este caso, ¿cuánto vale n? Para este ejemplo es 3. ¿Cuánto vale i? Vale 1. ¿Cuánto vale z? Vale 0. Entonces, esos son sus valores iniciales. Seguimos la secuencia de flujo. Va a ser z es igual a z más 2 por i menos 1 sobre 2 por i. Entonces, ¿cuánto va a dar? La primera vez, z vale 0. Aquí está 0. 2 por i menos 1 les va a dar 1. Y 2 por i va a dar 2. Entonces, como pueden, va a ser 0 más 1 medio, va a dar 1 medio. Y va a incrementar a 2 porque 1 más 1 le va a dar 2. Pregunta si i es menor o igual a n. Entonces, 2 menor o igual a 3. La respuesta es sí. Entonces, vuelve a calcular z. Z actualmente vale 1 medio, aquí está. Pero se va a sumar más 2 por i menos 1 sobre 2 por i. Como i ahora vale 2, entonces va a obtener ese 3 cuartos. Aquí está, 1 medio más, todo esto da 3 cuartos. Esto no lo estoy resolviendo yo. No lo voy a resolver porque quiero que visualicen que se va a obtener todo esto en fracción, ¿sí? Entonces lo vamos a ir manteniendo así como fracción, simplemente para que veamos que visualmente así se va a obtener la serie. Realmente lo que muestra el programa va a ser este resultado, lógicamente. Pero lo vamos a ir manteniendo así para que se note que estamos obteniendo lo mismo. Bien, ¿cuánto vale i? Ahora vale 3, entonces aquí va a preguntar si 3 es menor o igual a 3. La respuesta es sí, entonces va a ser z igual a z más 2 por i sobre 2 por i menos 1 sobre 2 por i. ¿Cuánto va a ser eso? El z anterior, recuerden que ahora vale 1 medio más 3 cuartos. 2 por i menos 1 sobre 2 por i, para este caso les va a dar 5 sextos, lo que quedaría como 1 medio más 3 cuartos más 5 sextos, tal y como nos mencionaba la serie. Y va a incrementar a 3 más 1, que va a ser 4, porque así nos dice el diagrama de flujo. Ahora, ¿y cuánto vale? Va a preguntar acá, 4.
¿4 es menor o igual a 3? La respuesta es no, entonces va a mostrar esta sumatoria. ¿Esta sumatoria es la que queríamos obtener? Sí. Entonces, lógicamente, de aquí, el resultado que va a obtener es este valor, ¿sí? Este valor es lo que va a obtener. Pero lo estoy manteniendo así, simplemente para que vean que visualmente se obtiene lo mismo. Bien, entonces, esa es la forma de resolver este ejercicio. Teníamos una serie, como les decía, con números impares en la parte del numerador y números pares en el denominador. Ahora veamos otro ejemplo, este de acá. Como pueden ver, los números pares e impares parecieran no estar todos en un numerador o en un denominador. Entonces tenemos que ir analizando qué es lo que sucede. Bien, acá lo que podemos ver es que aquí aparece un número impar, luego aparece nuevamente en la parte del denominador, luego numerador, denominador, numerador, denominador. Se está alternando, como pueden ver. Lo propio con los números pares, aparece primero como denominador, luego como numerador, denominador, numerador y así sucesivamente. Entonces, si i vale, perdón, si n vale igual a 3, tendríamos que sumar estos tres términos que va a dar 8 tercios. Nuevamente, vamos a tener que leer n, vamos a tener que hallar la sumatoria en la variable z, y ahí está, lo estoy remarcando de un color más claro, lo que son los números impares y los números pares para que se pueda apreciar visualmente. ¿Ya saben ustedes cómo generar números impares? Sí, ya saben. ¿Cómo se obtienen números impares en función de i? ¿Cómo dijo? ¿Cómo se obtienen los números impares en función de i? 2 por i menos 1. Muy bien. ¿Y cómo se obtienen los números pares en función de i? 2 por i. Exactamente. Entonces, entonces tenemos ahora que ver cómo hacer esa alternancia. Como pueden ver, tiene que ir alternándose numerador, denominador, numerador, denominador. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Vamos a tener que analizar la variable i. Como pueden ver, la variable i tiene números pares e impares en su contador. Noten que cuando i es un número impar, me refiero a i igual a 1, igual a 3, igual a 5, lo que tenemos en el numerador, ¿qué son? Son números impares. Y cuando i es un valor par, me refiero a 2, 4, 6, lo que tenemos en el numerador son números pares. Entonces ahí está la diferencia. Cuando i sea un número impar, entonces el numerador tiene que ser un número impar. Cuando i sea un número par, el numerador tiene que ser un número par. Ahí está la respuesta. Tenemos que analizar i. Pero antes tenemos que usar nuevamente el ciclo. No se olviden de eso. El contador va a ser igual a 1. El proceso para contar es i igual a i más 1. Para hallar un número impar, habíamos dicho que es 2 por i menos 1. Para un número par es 2 por i. La sumatoria, ¿cómo vamos a realizar la sumatoria? Aquí, como pueden ver, suma número impar sobre par. Luego acá, suma número par sobre impar. Entonces hay dos tipos de suma. Una que está el número par por encima y otro que está por debajo. Entonces ahí están los dos tipos de sumas que se realizan. Aquí podemos notar que aquí están los números impares sobre los pares. Me refiero a que esta ecuación va a sumar estos términos. Impar sobre par, impar sobre par, impar sobre par, impar sobre par. Entonces vamos a necesitar de otro z que va a sumar, como pueden ver acá, los pares que estén como numerador y como denominador que estén los impares. Se refiere a estos términos. Par y denominador impar, par y denominador impar, par y denominador impar. Entonces necesitamos de dos ecuaciones de z para que puedan hacer eso. Pero ¿cómo los alternamos? Es decir, ¿cómo hacemos que en una ocasión utilice esta ecuación y en otra ocasión utilice esta otra ecuación? Eso lo vamos a hacer analizando i, como les decía. Cuando i sea un número par, como es el caso de 2, 4 y 6, va a tener que hacer esta ecuación, la verde. Y cuando i sea un número impar, me refiero a 1, 3, 5, va a tener que hacer esta ecuación de z. Bien, entonces eso es lo que tenemos que analizar. Vamos a analizar la variable i. ¿Cómo sabemos si un número es par o impar? Ahí estoy remarcando los números impares y por debajo los números pares. ¿Cómo podríamos analizarlo? Aquí estoy tomando, como pueden ver aquí, el número 1 y el número 3 son números impares.
Lo estoy dividiendo en ambos casos a esos números entre 2. 1 entre 2 es a 0 y queda 1, como pueden ver acá. 3 entre 2 es a 1 y queda 1. La conclusión que podemos sacar acá es que cuando tenemos números impares y lo dividimos entre 2, su residuo siempre nos da 1. Eso para los números impares, siempre. Cualquier número impar que ustedes lo dividan entre 2, siempre va a quedar como 1 en el residuo. Bien, eso por un lado. Ahora analicemos los números pares. Si tenemos números pares como por ejemplo 2, 4, 8, 10, cualquier número par, si lo dividimos entre 2, ¿qué se obtiene del residuo? Se obtiene 0. Y eso va a suceder siempre con los números pares. Cualquier número par dividido entre 2, su residuo va a dar 0. Entonces, como pueden ver, de ahí podemos ver la diferencia entre un número par y un número par, en sus residuos de haber dividido ese número entre 2. Entonces, ¿cómo trabajamos cuando tenemos que analizar los residuos? Los analizamos con esto, con IMOD 2. En otras palabras, IMOD 2, esto de acá, IMOD 2, simplemente es el residuo. Esto de acá. Pero ¿cómo lo hace? Aquí toma la variable I y se refiere a este valor de acá. Eso sería la variable I. Entonces, en otras palabras, sería 2 dividido entre 2 desde acá. Este 2 se debe a esto. Lo que está haciendo es tomar la variable I y dividirla entre 2. Al mencionar la palabra mod, y tal y como está en este caso IMOD 2, lo único que hacen es obtener el residuo. En este caso, para los números pares, su residuo les va a dar siempre 0, como indica acá. Y siempre les va a dar 0. Si hacen IMOD 2 a cualquier número par para I, entonces les va a dar 0, en este caso. Pero, ¿qué sucede si aplicamos IMOD 2 igual a 1? Si aplicamos IMOD 2 igual a 1, aquí como pueden ver, IMOD 2 van a decir ustedes, se refiere al residuo, esto de acá. ¿Cuánto les va a dar el residuo de esas operaciones? Les va a dar 1. Recuerden que I es el número en este caso impar y lo estamos dividiendo entre 2. Entonces, todo este comentario, IMOD 2, como pueden ver acá, toda esta instrucción significa hallar el residuo de haber dividido la variable I entre 2. Y eso les va a dar 1 para los números impares. Bien, entonces de esa manera podemos nosotros identificar. Lo que vamos a preguntar entonces es, en otras palabras, acá lo voy a resumir. Recuerden que esto simplemente es el residuo. El residuo de haber dividido la variable I entre 2. Entonces este residuo recuerden que puede ser o 1 o 0. Aquí yo estoy usando una estructura condicional para poder preguntar. Preguntar si el residuo es igual a 0. Eso es lo que estoy preguntando yo acá. Recuerden que cuando tenemos esta estructura, esta estructura alternativa, hay dos opciones, o es sí o es no. Lo que estamos preguntando entonces acá, en otras palabras es, ¿el residuo es igual a 0? Le está preguntando acá. Para los números impares, noten que el residuo, ¿cuánto les va a dar? Les va a dar 1. Y entonces lo que va a preguntar para esos casos va a ser si 1 es igual a 0. Eso estaría preguntando. 1 igual a 0, obviamente va a decir que no y se va a venir por acá. Eso significa que sería un número impar. Pero, ¿qué pasa si tenemos de residuo igual a 0, como en este caso? Entonces, este IMO 2, ¿cuánto les va a dar? Les va a dar 0. ¿Y qué está preguntando acá? Está preguntando si este residuo es igual a 0. Estaría preguntando esto. ¿0 es igual a 0? La respuesta sería sí. Eso significa que es un número par. Y ahí está, efectivamente. 2 y 4 son números pares. Entonces, eso es lo que analiza, en este caso, la condición. Una vez que sepamos si I es un número par o impar, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar la fórmula de Z como habíamos indicado. Tenemos dos ecuaciones de Z, ¿cierto? Entonces de esa manera vamos a poder ubicarlos para el número par o para el número impar. Entonces, una vez que sepamos que es impar, vamos a hacer esta operación de Z. Cuando sepamos que es un número par, vamos a hacer esta otra ecuación de Z, donde tenemos al número par por encima, en el numerador, sobre el impar. Aquí sería impar sobre par, lo contrario. Entonces, esto es la fórmula en que vamos a obtener las sumatorias para Z para los dos casos, para números pares e impares. Hasta acá pueden notar que va a ser casi lo mismo. Vamos a leer N.
vamos a asignar z igual a 0 igual a 1. Y aquí, recuerden anteriormente que en los anteriores ejemplos solamente colocábamos z es igual a z más 2 por i, digamos. Y luego incrementar i. En este caso no. Antes de poder calcular z, tenemos que preguntar si i es un valor par o impar. Entonces, para eso se está haciendo este análisis, les decía en la anterior lámina. En caso de que sea par, va a venir a realizar esta ecuación para z. En caso de impar, esta otra ecuación para z. Y acá recién vamos a incrementar el contador. Y esa estructura entonces va a volver a realizar la pregunta para i si es par o impar y de esa manera asignar un valor a z. Y entonces esto va a funcionar hasta que i sea menor o igual a n. Y ahí va a terminar z. Bien, entonces, ¿cómo lo resolvemos? La prueba de escritorio vamos a tener que colocar todas las variables que estamos usando. En este caso son n, z y la variable i. Lo colocamos ahí. N vale 3, i vale 1, z vale 0 según este enunciado. Ahora acá, inicia la estructura repetitiva y pregunta si i mod 2 es igual a 0. Aquí está el valor de i. ¿Cuánto va a darle su i mod 2 cuando i vale 1? ¿Cuánto les da? Tenemos que calcular esto primero. I mod 2 es igual a 0, nos está preguntando acá. ¿Cuánto va a dar el i mod 2 para i igual a 1? 1 igual. 1. Entonces aquí lo que va a preguntar es, en otras palabras, lo voy a ir anotando acá para que se entienda mejor. Lo que ha preguntado es si 1, porque ese es el i mod 2 que dio, 1 es igual a 0. 1 es igual a 0, la respuesta es no, entonces va a venir por acá y va a hacer este cálculo. Entonces lo que va a hacer es lo siguiente. Z que vale 0 más 2 por i menos 1. 2 por i menos 1 sobre 2 por i. Y eso le da un medio. Eso entonces va a ser el nuevo valor de z. Y ahora i incrementa i más 1 se hace 2. Ya estamos por acá. Pregunta si i es menor o igual a 2. 2 es menor o igual a 3. La respuesta es sí. Entonces vuelve y va a preguntar si su i mod 2 es igual a 0. ¿Cuánto va a darnos el i mod 2 cuando i vale 2? 0. 0, ¿cierto? Como i es un número par, entonces su residuo va a darle 0. Y entonces lo que realmente estaría preguntando acá es si 0 es igual a 0. Esa va a ser la pregunta. 0 igual a 0 está preguntando aquí. Sí, entonces hacemos este cálculo para z. Les indico. Z es igual a z anterior, es decir, un medio, más 2 por i sobre 2 por i menos 1. Que en este caso, cuando i vale 2, les va a dar 4 tercios. Eso se tiene que sumar el z anterior que está acá. Y entonces se obtiene este resultado. Como pueden ver, está dando similar a lo que necesitamos en la serie. I va a incrementar a 3. Pregunta 3 menor o igual a 3. La respuesta es sí. Entonces va a preguntar si su contador, en este caso que es 3, su i mod 2 da igual a 0. ¿Cuánto es el i mod 2 de 3? 1. 1 igual. 1, muy bien. Entonces lo que realmente estaría preguntando es lo siguiente. 1 es igual a 0. La respuesta es no. Entonces va a hacer este cálculo para hacer. Y ahí está. Copia el z anterior, que sería todo esto, un medio más 3 más 4 tercios, más 2 por i menos 1 sobre 2 por i, que está en este lugar. Esto les va a dar 5 sextos. Entonces, esto es lo que ya tienen calculado en z. Lo vamos a anotar acá. I más 1, ¿cuánto se hace 3 más 1? Se hace 4. Lo que pregunta entonces es, ¿4 es menor o igual a n? 4 menor o igual a 3. La respuesta es no. Entonces ya no vuelve a ingresar acá, sino que se termina y muestra z. Y ahí está el z que nosotros necesitábamos obtener, que en este caso es toda esa fracción. Todo esto, ¿cierto? Todo esto debería ser igual al z que nosotros habíamos planteado, que si lo calculamos todo esto les va a dar 8 tercios. Entonces, esa es la respuesta. Hallar la sumatoria de los n primeros términos. En este caso, ya no tenemos simplemente números simples, ¿cierto? En el numerador y en el denominador. Lo que podemos ir viendo acá es lo siguiente, que aquí aparece un número impar. En el siguiente ya no aparece el número impar, como pueden ver. Pero en su denominador, como pueden ver, aparece nuevamente ese número impar, pero ya restando con 3. En el siguiente, en el denominador, no aparece el número impar. Aquí sí aparece. Y es muy similar al término anterior, pero ahora se le agregó más 5. Lo propio en el siguiente denominador.
al parecer es lo mismo hasta el más 5, pero luego se le agrega un menos 7. Y lo propio en el siguiente. Como pueden ver, sería el resultado anterior, más o menos el siguiente término impar. Como pueden ver, toditos son números impares acá. Pero la diferencia es que a veces se le resta y a veces se le suma. Entonces hay una alternancia de signos, aparte de que tenemos que hacer una alternancia de numerador y denominador, tenemos que alternar también los signos, para que en una vuelta se sume, en la otra se reste. Eso es lo que podemos ir viendo ahora. Por el denominador, inicialmente tenemos acá el número par, y luego aparece como numerador, pero se le agrega un nuevo término que va a ser el 4. Luego como denominador, pero se le agrega un nuevo término que es 8. Luego 2, 4, 8, 16. Luego 32. Si bien es cierto, son números pares, pero la diferencia es que si fuera acá el producto de números pares, hubiésemos tenido que hacer el producto de 2 por 4 por 6 y el siguiente término hubiese sido por 8, luego por 10, luego por 12 y así sucesivamente, pero noten ustedes que tenemos acá 2, 4, 8 y el siguiente va a dar 16 y el siguiente 32. Entonces, son números pares, pero no son así de forma seguida como pueden ver, sino que ¿cómo se obtuvo estos números? Se lo obtuvo de la siguiente manera. 2 elevado a la i. La primera vez i va a ser 1, entonces se obtiene 2. Cuando i vale 1, 2 elevado a la i les va a dar 2. En la siguiente, cuando i vale 2, aquí lo voy a ir anotando, cuando i vale 2, sería 2 al cuadrado, ¿cierto? ¿Y eso cuánto les da? Les da 4. Cuando i vale 3, sería 2 al cubo. ¿Y eso cuánto les da? Les da 8. Cuando i vale 4, ¿cuánto les va a dar 2 a la cuarta? Les va a dar 16. Y ahí están esos números, 2, 4, 8, 16. Esos son los que necesitamos, 2, 4, 8, 16. Y el siguiente les va a dar 2 a la quinta, 32. Entonces, lo que tenemos que hacer es 2 elevado a la i, y no es 2 por i. Claro que son números pares, como les decía, pero no son estos de acá, no son los que se obtendrían si aplicaríamos la fórmula 2 por i menos 1. Esto se obtiene con 2 por i menos 1, no se olviden. Los números pares de forma consecutiva. Pero para ya hallar estos 2, 4, 8, 16, 32, es simplemente 2 elevado a la i. Bien, eso tiene que quedar claro y ahora simplemente vamos a ya plantear el problema. Tenemos que leer n términos. N, mostrar z. Si n es igual a 3, se tendría que sumar estos 3 términos. Y aquí está lo que les remarcaba. Estos números que están en forma de color dorado son los que se obtienen al realizar ya sea 2 elevado a la i o 2 por i menos 1. Ahora, como pueden ver, aquí se obtiene el número par, luego se les agrega el por 4, luego el por 8, 16, 32. Entonces, los resultados que van quedando se van almacenando, como pueden ver. Esto se obtiene la siguiente vez, pero se le multiplica por 16. Luego a todo esto se le agrega por 32. ¿Cómo vamos a agregar eso? Aquí lo vamos a hacer con una estructura cíclica. Necesitamos generar números impares con 2 por i menos 1. Y luego lo que podemos ver acá es que hay una potencia, que es igual a 2 elevado a la i. Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a plantear? Aquí ya vamos a plantear que necesitamos un contador inicial para i igual a 1, que vaya incrementando más 1 en cada vuelta. Y ahí está bandera para hacer que se cambien estos signos. Como pueden ver en la parte superior tenemos primero negativo, luego positivo, negativo, positivo. Lo propio en el conjunto de los impares que tenemos negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, positivo. Eso se lo hace con bandera. Bandera va a empezar, en este caso la variable b, vamos a ponerle en 1 y luego va a cambiar de signo simplemente multiplicándole por menos 1. Todo número multiplicado
por 1 o menos 1 simplemente cambiaría de signo. Y eso es lo que queremos, que cambie de signo simplemente. Muy bien, entonces la sumatoria tendría que empezar en 0. Y luego, ¿qué tendríamos que hacer? Z igual a, bueno, en este caso está con S. Aquí está con Z, ¿cierto? Simplemente le he cambiado de variable, ¿sí? S sería igual a, S igual a 0, luego S igual a S más B por 2 por I menos 1. Y acá para el producto tendríamos que hacer P igual a 1 igual a P por 2 elevado a la I. Les explico entonces estas ecuaciones de dónde están saliendo para que quede claro, antes de que nos vayamos a este otro lado. Analicemos. Acá, como les decía, S es el valor inicial, al inicio va a ser 0. B es el signo. El signo en este caso va a ser positivo porque está iniciando con 1 positivo. Entonces, lo que va a obtener la primera vez esto va a ser 0, que vale S, más B, que vale 1, que simplemente se va a multiplicar por 2 por I menos 1. Como I vale 1, entonces aquí va a ser 2 por 1 menos 1. ¿Eso cuánto les va a dar? 2 por I, 2 por 1 es 2, menos 1 es 1. 1 por 1 les va a dar 1. Eso es lo que va a dar para el numerador. Ahora veamos cuánto va a dar el productorio. El productorio, aquí dice que va a ser igual a P, que inicialmente vale 1. Eso le va a multiplicar por 2 elevado a la I. 2 elevado a la I. ¿Cuánto vale I? Vale 1. Entonces, 2 elevado a la 1 es 2 por 1, va a ser 2. Como pueden ver, S va a hallar la sumatoria y P va a hallar el productorio. Noten acá que el primer término que deberíamos haber obtenido es un medio, y lo está obteniendo. Recuerden que esto lo va a unir al final y va a ser un medio. Lo voy a anotar acá. Se está obteniendo S igual a 1 y P igual a 2. Entonces obtiene ese un medio. Obtiene este término. Pero ¿cómo va a obtener el segundo término? Para el segundo término, entonces, ¿y cuánto ya llegaría a valer? Va a ser 2. Entonces lo que va a hacer aquí es lo siguiente. S anterior, dice. El S anterior es esto, no se olviden. Entonces va a ser lo siguiente. S anterior es 1. Le va a sumar el valor de B, que para ese entonces ya va a cambiar. Si bien es cierto, era positivo en la primera vuelta, en la siguiente se va a hacer negativo porque va a cambiar de signo. Entonces, B va a ser negativo. Entonces aquí esto lo voy a colocar entre paréntesis. Menos 1 por ¿cuánto? 2 por I menos 1. ¿Cuánto vale I? Ahora vale 2, les decía. Entonces 2 por 2, 4 menos 1 va a ser 3. Y de esa manera entonces vamos a tener 1 más, bueno, aquí va a ser más entre menos, se va a hacer menos. Entonces lo voy a borrar esto. 3 por 1 es 3 negativo. Entonces, como pueden ver, se va a obtener 1 menos 3. Veamos qué sucede para P. P anterior, dice, el P anterior es 2, pero eso le va a multiplicar, dice, 2 elevado a la I, 2 elevado a la 2 sería en este caso. ¿Cuánto les va a dar eso? Va a ser 2 por 2 elevado a la 2 va a ser 4. Entonces, si hacemos S sobre P, ¿cuánto va a ser S sobre P? El siguiente término va a ser este de acá. 1 menos 3 para el numerador, que sería S. Para el denominador va a ser 2 por 4. Y como pueden ver, esos son los términos que necesitamos para la siguiente vuelta. Perdón, es al contrario, ¿cierto? Tenemos que hacer alternancia. Si bien es cierto, obtiene el 1 menos 3, pero no va a tener que acomodarlo de esa manera, sino que tiene que acomodarlo como numerador a lo que es par y denominador a lo que es impar. Entonces, esto va a tener que ir para la parte de arriba. ¿Cómo vamos a hacer eso? Como habíamos hecho en el ejemplo anterior, esa alternancia de numerador-denominador, analizando la variable i, ¿cierto? De esa manera vamos a tener que llegar a esta forma. Va a tener que llegar a ser esa forma. Que la variable p vaya arriba y la variable s vaya por debajo. Para que de esa manera quede como está acá. En la siguiente vuelta, lo voy a hacer de otro color. En la siguiente vuelta va a ser s. S igual a, S anterior sería todo esto. 1 menos 3
todo eso más ¿cuánto? Más 2 por i menos 1. Y ya va a ser 3 para esa vuelta, entonces 2 por 3, 6 menos 1, 5. Entonces sería eso, 1 menos 3 más 5. Para la siguiente vuelta i vale 3, no se olviden. Entonces dice aquí p anterior, el p anterior es todo esto, 2 por 4. Y a eso le agregamos, dice, ¿cuánto? 2 elevado a la i. Como i vale 3, 2 elevado a la i va a ser 8. Y ahí está, 2 por 4 por 8, y aquí dio 1 menos 3 más 5. Pero ¿cómo lo tenemos que ordenar? Aquí está. Los impares tienen que ir arriba, dice. Entonces, esto de acá vendría 1 menos 3 más 5 sobre lo que son los pares, mejor dicho, en este caso, la potencia sería 2 por 4 por 8. Va a tener que quedar de esa manera. Y así, de esa manera va almacenando, como pueden ver. Al colocar P o S anteriormente, antes de que se sume el nuevo término. Entonces, estos son los que van acumulando, como pueden ver, S y P. Acumulan y les suman, en este caso, o les restan el nuevo término que se va a generar con este de acá. Lo propio acá. Acumula P y va multiplicándole por el siguiente término. De esa manera funciona. ¿Cómo lo realizamos entonces el diagrama de flujo? Aquí va a ser Z igual a Z igual a 0, Z igual a Z, B por, aquí está, la sumatoria sobre el productorio, o sobre la potencia, S sobre P. Y en otros casos, como les dije, va a ser Z igual a Z más la potencia sobre la sumatoria, como sería para el segundo término. Potencia sobre sumatoria. Aquí es sumatoria sobre potencia, aquí es potencia sobre sumatoria, sumatoria sobre potencia. Bien, ¿cómo vamos a alternar? Ya les decía que analizando los números pares e impares, vamos a llegar a lo mismo. Vamos a preguntar si su residuo de i es par o impar. Si es par, va a venir por acá, por el lado de sí. Si es impar, va a ser s sobre p. En este caso, p sobre s. Ahí están las dos ecuaciones que nos ayudan a encontrar z. Si hacemos el diagrama de flujo, vamos a tener que leer n y asignar estos valores iniciales. En este caso ya tenemos nuevas variables, como pueden ver. Z igual a 0, I igual a 1, B igual a 1, S igual a 0, P igual a 1. Estos los que hemos visto en la lámina anterior, cómo se obtienen. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, calcular primero S y calcular P, como había hecho yo en el ejemplo anterior. Primero calculamos S, luego P, y antes de acomodarlo como numerador o denominador, se le pregunta a la variable I si es par o impar, para que de esa manera se realice P sobre S o S sobre P. Una vez realizado el cálculo de Z, se cambia de signo para D y se incrementa la variable I, de esa manera. Y esto va a funcionar siempre y cuando I sea menor o igual a N. Entonces va a volver a repetirse el ciclo, siempre y cuando I sea menor o igual a N. Y al final mostrar Z. La prueba de escritorio va a ser algo sencillo. Para N igual a 3, vamos a tener estos valores iniciales que están acá, en la primera línea. Calculamos S. Ya había hecho detalladamente en la anterior lámina cómo se calcula S. Habíamos obtenido este resultado 1. Y para P2, Z va a dar 1/2, sumando en este caso lo siguiente. ¿De dónde sale eso? 1/2. Aquí va a preguntar, ¿y cuánto valía ahí? Valía 1. 1 es un número impar, por tanto iba a venir por acá. Iba a calcular S sobre P. Y ahí está, S que vale 1 sobre P que valía 2, 1/2. Y eso es lo que estamos notando acá. Sale y cambia de signo el valor de B. Ahora B va a ser menos 1 y I va a ser igual a 2. Ahí está menos 1 y aquí ya lo estoy anotando 2. El siguiente, calcula S, calcula P